TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas de la TCB, toda la familia del Proyecto Evangelio. Bienvenidos a nuestro TCB Cast y hoy tenemos un tema muy especial. Yo, como siempre, muy bien acompañada de mi querida Olga Vascuña. Hola, Olga, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, bienvenidos. Como siempre, queridos amigos, una alegría darles la bienvenida a este nuevo TCB Cast que hemos preparado con tanto cariño. El día de hoy tenemos un programa especial que hemos esperado, ¿cierto? Y que queremos que sea un aporte para ustedes quienes están ahí, ¿cierto? Acompañándonos a través de las pantallas. Antes de iniciar, nos gustaría invitarles a ustedes a compartir esta transmisión con sus amigos, con su familia. Apóyennos dándonos un like y un me gusta a este video y compartiendo también con otras personas, con sus amigos y familiares. También queremos invitarlos a que nos escriban y nos hagan comentarios ahí en este video para que nosotros podamos saber qué les ha parecido y también si tienen alguna inquietud que nosotros podamos responder. Vamos a iniciar, Esther, este podcast o este TCBcast de la primera carta de Pedro, Esther, y vamos con los detalles, el panorama de esta carta y también quisiéramos saber las teorías de formación. Muy Adelante, bien. Esther. El tema de hoy es de la primera carta de Pedro por algunas razones específicas. En primer lugar, les queremos darles la gran noticia y animarles a que puedan escuchar el audiobook de Primera de Pedro. Si aún no tuviste la oportunidad de escuchar, lanzamos este mes recientemente el audiobook de Primera de Pedro. Está disponible aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Así que ustedes pueden mientras manejan al trabajo, mientras están en los tapones, de embotellamiento, como llamen ahí en su país, mientras hagan otras cosas, pueden ir escuchando la palabra de Dios. Esto es tan poderoso el que Ujú, escuchar, ¿no? Hay versículos que dicen que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios, así que ujú, poder escuchar en nuestros audiobooks siempre viene cargado de mucha ujú, emoción, de muchos efectos para que puedas entender el mensaje tan poderoso que es el mensaje de la primera carta de Pedro. En este mes, también, ok. mes de octubre, estamos recordando, celebrando el tema de la Reforma Protestante, algo, un hito, ¿no? Algo que marcó completamente la historia de la cristiandad, nuestras historias, porque si hoy somos cristianos, la mayoría de nosotros bajo la tradición protestante, es porque hubo todo ese movimiento histórico, cultural, realmente afectó todas las áreas todas las áreas del occidente, incluso económica, social también. Y por este evento de la Reforma Protestante es que tuvimos la oportunidad de tener nuevas traducciones de la Biblia, actualizar la Biblia al lenguaje del pueblo y así, por el legado de esta reforma es que tenemos la TCB el día de hoy, es que tenemos la traducción contemporánea de la Biblia como una de las respuestas aún de ese legado que aunque ya pasó bastante tiempo, tenemos que seguir en esas constantes renovaciones y reformas en nuestra vida y esa carta de Pedro, de Primera de Pedro, por increíble que parezca, a pesar de la distancia de contexto histórico, tiene temas muy similares y que se aplica mucho a toda la situación y toda la herencia y todo el contenido de la Reforma Protestante como tal. Muy bien, me preguntaste sobre las Ajá. teorías de formación. Y esta carta es una de las que goza de mayor autoridad apostólica. Realmente, a lo largo de la historia, para entrar en el canon bíblico fue muy fácil. No se tiene mucha cuestión en relación a su autoría, porque se atribuye al apóstol Pedro, a Simón Pedro, el discípulo de Jesús, uno de los que tuvo más protagonismo, el que recibió esa gran
profecía de Jesús, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, aunque este texto puede ser interpretado de varias maneras. Y nosotros aquí particularmente creemos que la piedra realmente es Cristo, pero Pedro tiene un protagonismo en el ministerio de Jesús en vida y posteriormente también como un líder en la iglesia primitiva. Entonces, como esa carta es atribuida al apóstol Pedro, según la tradición y los primeros cristianos, no hay mucho problema con la aceptación de la carta y en relación, hay muchas dudas en relación a su autoría. ¿Cuál es la situación que podríamos decir que mucho tiempo después, en el liberalismo teológico, sí se acusa de que Pedro, quizás siendo un pescador, no podría haber escrito la carta porque el griego es bueno, el griego de la carta es bastante bueno, y uno cuestiona como, ¿hasta qué punto Pedro, el pescador, que no tenía una educación formal, pudo escribí esta carta? Y hay varias respuestas para esto, ¿no? Varias maneras de responder a esto. Una es la transformación que el Espíritu Santo hizo en el mismo Pedro, que lo empoderó de manera eh, poderosa, realmente, Mm, vale la redundancia. sí. Por ejemplo, eso tenemos incluso en el libro de Hechos como Pedro, que era un pescador que no hablaba bien, después de que recibe el Espíritu Santo en Hechos 2, se manda ese sermón que una multitud de gente acepta a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Ujú. Incluso la misma Biblia hace comentarios como, este no era el Galileo que no sabía ni hablar porque ahora habla con tanta elocuencia. O sea, aún nos aplica que por esa misma situación es que la carta de Pedro, aunque el griego es muy bueno, es una carta sencilla, o sea, con lenguaje sencillo, muy directo. Me gusta primero de Pedro porque él no hace vueltas. Él lo que él tiene para decir, él dice de manera clara y directa. Otra respuesta también que uno da para la cuestión de Pedro siempre va a ser los amanuenses, que había un gente que ayudó a Pedro a escribir esta carta. Por Ujú. ejemplo, el Silas que se menciona o Silvano que se menciona en esta carta es el mismo Silas. Y Silas es un ciudadano romano que acompañó a Pablo muchas veces y que sí creemos que Silas tenía una buena educación, un buen manejo del griego. Entonces, incluso el mismo Silas puede haber, o Silvano, que es la misma persona, puede haber ayudado a Pedro a escribir la carta. Y eso explicaría también la cuestión del griego. Pero por la tradición realmente, y hoy no tenemos grandes motivos para dudar que la esencia del mensaje es petrina, ¿no? Es del apóstol Pedro como tal. Ahora, aún como en relación a la autoría no hay tantas discusiones, en relación a la fecha, ahí sí tenemos un poco de discusiones Wow. aquí, porque en primer lugar, ¿de dónde Pedro escribe la carta? Según la carta, la escribe desde Babilonia. Y es interesante por varios motivos, porque, o sea, no hay mucha posibilidad de que Pedro haya escrito de Babilonia Wow. geográficamente Ujú. dicho. Entonces se interpreta que la Babilonia que le está escribiendo es la misma cuando hace mención a Apocalipsis, por ejemplo, es en un contexto más, en una idea más teológica, pero que realmente está escribiendo desde Roma. Si es así, si la Babilonia que Pedro está escribiendo desde Roma, es desde Roma, ahí tenemos algunas cuestiones porque Pablo también estuvo preso en Roma, escribió sus Ajá. cartas, Sí. o sea, hay una época supuestamente cercana, y si Pedro no lo menciona a Pablo, ni Pablo lo menciona a Pedro en ninguna de las cartas que escribió desde Roma, entonces uno queda con la inquietud. Posiblemente no fue en la misma época. Entonces, se cree Ujú. que la carta de primera de Pedro es anterior a las cartas paulinas que Pablo escribió desde Roma. Entonces, eso ubica la primera de Pedro entre los 50 y los 60 después de Cristo. Antes de, quizás incluso podemos bajar más hacia los 50 que hacia los 60. Pero Ujú. otro tema importante por qué esa fecha es tan discutida es por el tema de las persecuciones, porque Pedro escribe para los cristianos que están dispersos y él menciona regiones como Galacia, Ponto, y esas son regiones de Asia Menor, principalmente de esa región conocida como Asia Menor. Entonces, él habla mucho de tribulaciones, de las persecuciones que están pasando, de momentos difíciles. Entonces, uno piensa, ya es la época que los cristianos están siendo perseguidos.
y principalmente para que él llame Roma de Babilonia. Y entonces tenemos toda una situación aquí como qué persecución es esta. Ya estamos hablando de la primera persecución que empezó desde la muerte de Esteban, que fue una persecución un poco más interna desde los judíos hacia los cristianos. La Ujú, mayoría cree que está haciendo referencia a esta persecución. Otros dicen, no, para que él diga, haga esa referencia de Roma y Babilonia, posiblemente ya es una persecución más grande por parte del Imperio Romano, que la persecución del Imperio Romano empezó justamente para la capital y para esa región de Asia Menor. Por esto también es el tema del Apocalipsis, las persecuciones es dirigido a este grupo. Pero hay un otro, pero es que Pedro, hay Sí. otro pero aquí que es el tema de, él habla mucho de respeto a las autoridades. Ujú, Entonces uno queda con eso de que si realmente la persecución fuera hacia de parte del Imperio Romano, ¿por qué Pedro está motivando a respetar las autoridades? ujú. Entonces hay toda esa discusión y la fecha es muy debatible todavía porque Wow. no se tiene un consenso de cuándo escribió. Se cree que él escribió para los hermanos judíos cristianos que estaban sufriendo persecuciones y no, yo prefiero una fecha un poco más temprana, entonces vamos a quedar aquí poco después de los 50, creo que por ahí va la cosa. Perfecto. Esther, conocer los contextos históricos y, bueno, gramaticales, se pueden decir, de esta carta es importante, pero en cuanto al contenido, ¿qué crees tú que nosotros deberíamos conocer o considerar para leer esta carta? Pues sí, la cuestión del contexto, como mencionaba usted, es Ujú, definitiva porque es como, dependiendo de cuándo escribió, yo interpreto ujú, lo que está diciendo de ujú, una manera o de otra, ¿no? Pero es bien doctrinal, o sea, en sentido de que ujú, vuelve a las bases más significativas de ujú, la propuesta del cristianismo. Por ejemplo, si yo tengo que hacer hoy, poner un título a ese podcast de ujú, Primera de Pedro, yo pondría como La fe que transforma. ujú, Pedro habla muchísimo sobre el tema de la fe, de confiar en Jesucristo, de esa fe por identidad en Jesucristo. Un otro tema que me gusta mucho en la carta de Pedro es la eclesiología petrina. Es espectacular, ¿no? ujú, Como la iglesia, como esa familia de Cristo, como ese pueblo de Dios. Y ahí viene, hay una canción clásica en nuestras iglesias de mis preferidas en español, que somos el pueblo de ajá, Dios. ajá, Y esa es bien petrina, esa música viene de los textos de Primero de ujú, Pedro, que es un pueblo especial llamado para llevar las virtudes de aquel, porque vuelve la centralidad a Jesucristo que nos llamó, ¿no? Y allá que somos sacerdocio real, nación santa, ujú, pueblo adquirido, sí, ese es sí, uno de los preferidos de los versículos de Pedro. Entonces, la manera que él habla de eclesiología es muy importante. La palabra de Dios, él habla mucho sobre el tema de que cómo la palabra de Dios es una guía para nuestra vida. La esperanza, esa idea de mantener la esperanza en tiempos difíciles ujú, es quizás uno de los contenidos principales de la carta de Pedro. Él habla mucho de eso, sobre el tema de las relaciones, cómo tengo que respetar las autoridades, cómo tengo que respetar a mi patrón, vamos a decir así, en la TCB ya está más actualizada, en la época era un contexto un poco más de esclavitud, entonces de señores y esclavos, aunque la esclavitud es bien diferente de la esclavitud que tuvimos recientemente, no moderna. De la familia también, uno de los uno de los temas que podríamos hacer un podcast solo para discutirlo, el tema de cómo Pedro habla de la relación familiar, de que la ujú, mujer se vuelve a uno, ¿no? Con su propio esposo. Y es un tema, por ejemplo, de ese tema de la mujer que la gente toma primero de Pedro para validar, por ejemplo, la superioridad masculina, la inferioridad de la mujer. Y esto no se aplica para nada, porque incluso Pedro, al contrario de otros textos bíblicos, él dice, algunas, las versiones clásicas traducen como su gente, sujétese, pero no es al hombre, es a tu propio esposo, no es a todos los hombres. claro. No, no se aplica. En la TCB tenemos muchas Mm, notas de página bastante generosas en relación a estas palabras, ujú, pero como buena pentecostal creo que si tengo que elegir un solo tema,
el tema central para mí de Pedro es el tema de la santidad. Él hace bastante énfasis en ese proceso de transformación que Dios a través de su Espíritu está haciendo en nosotros como creyentes y transformándonos, ¿no? En cada vez más parecidos a Jesucristo en esa fe por identidad y volviéndonos santos. Así que Pedro, como mencioné, es un texto maravilloso de leer porque él es bastante directo, él es sencillo, eh, él va así al grano de lo que está tratando de decir y ordenada al mismo tiempo sus ideas son bastante ordenadas. Esther, y estamos en el mes de octubre, mes en el que se celebra la Reforma, ¿cierto? Celebramos un nuevo aniversario de la Reforma y quería preguntarte cómo tú crees que se relaciona la carta, esta primera de Pedro, con la Reforma protestante. Pues yo creo que hay una conexión muy profunda, aunque los contextos históricos son bien diferentes, la época es bien diferente, yo puedo sacar creo que todas las propuestas o la esencia de la reforma en la primera carta de Pedro. Por ejemplo, el tema de la sola escritura. Ujú, Tanto Pedro como los reformadores incentivan mucho la autoridad de la Biblia como la única fuente de autoridad para nuestra fe y práctica. Y hay un versículo que me encanta, todo cumpleaños, ese siempre es mi deseo para las personas, y es en 1 de Pedro 2:2, que es, primera, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, del Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí hay varias cosas, ¿no? Porque Pedro, como mencioné, en este tema de la sola escritura, él menciona varias veces la importancia de las escrituras sagradas, de la palabra de Dios, incluso de Cristo como palabra de Dios también. Pero ese es un tema un poquito más profundo. ujú, Pero él trata mucho esa idea del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el solo Cristo está ahí completamente claro en la primera carta de Pedro. Otro tema que podemos sacar, aunque Pedro no usa la expresión así, justificación por fe, ujú, pero implícito está en la carta el tema de la sola fe, ¿no? Porque él pone la fe como un concepto central para la salvación, que no es por las obras, es un don de Dios. Entonces, el tema de la fe también como un único medio de salvación, la fe por identidad, es clara en la carta de Pedro. ujú, Como mencioné, una otra cosa que para mí fue uno de los grandes legados de la Reforma Protestante es el tema de el sacerdocio universal de todo creyente. Esa fue una de las grandes cosas que evolucionamos, ¿no? Porque hubo una crítica muy fuerte al liderazgo, al clero de la iglesia y de esas ujú, problemáticas que da la reforma como tal. Y Pedro, como mencioné, va a decir ustedes, como pueblo de Dios, son sacerdocio real. Incluso creo que desde Pedro es el mejor texto de la Biblia para justificar esa idea del sacerdocio universal de todo creyente. Si no estoy equivocada, es Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 el que habla de eso, ¿no? Que somos sacerdocio real, nación santa, pueblo de Dios. ujú, Entonces, esa idea de iglesia como un pueblo elegido por Dios y que tiene un acceso directo a Dios sin necesitar ujú. intermediarios, porque para eso vino Jesús a darnos esa gran bendición Maravilloso. Ujú, de acercarnos a Dios directamente y, y rechazar toda esa jerarquía religiosa en la época de la Reforma, de poner obstáculos y poner los sacerdotes como esa mediación entre Dios y los ujú, hombres. Entonces, Pedro es quizás uno de los mejores textos que tenemos para fundamentar esa idea del sacerdocio universal de todo creyente como iglesia. Y no podía dejar de mencionar ese tema de la santidad, porque ujú, la importancia de la santidad es una de las énfasis más importantes claro. de Primera de Pedro. Por ejemplo, hay un texto de Primera de Pedro que me gusta mucho, que creo que Primera de Pedro, capítulo 1 mismo, del versículo 15 al versículo 16, que habla de que tenemos que tener una vida santa, una vida piadosa Ujú, y que esto glorifica a Dios. Y mm, ese es un tema también que para mí es bastante central en la Reforma Protestante, es toda la reforma se da en que la iglesia ha perdido su esencia, ha perdido las cosas más importantes de esta sí.
espiritualidad sana. Entonces, la propuesta de la Reforma Protestante es esa renovación espiritual de la iglesia. Y es por medio de la santidad que pasamos por esas constantes reformas. Ese proceso de santificación que Dios hace en nuestra vida es que nos va renovando constantemente para que Amén. mantengamos esa renovación espiritual constante y cada vez más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que es un tema Qué que podría lindo. alargarse, Oh, pero creo que hay sí. conexiones bien profundas. Qué linda esta carta. Realmente invitamos a todos ustedes a que puedan leer esta carta con dedicación y es una carta realmente preciosa. Hemos aprendido mucho el día de hoy y bueno, ya lamentablemente como el tiempo se pasa tan rápido, tenemos que terminar. Esther, y como término de este TCB Cast, te quería preguntar cómo esta carta, si podemos entregar una reflexión, cómo esta carta se relaciona o es pertinente para nuestro contexto actual que estamos viviendo. Esther, por favor. Es, o sea, cada versículo de la carta de Pedro se puede hacer una aplicación Ajá, pertinente a nuestra realidad. Toda la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es viva, es eficaz. Hay un contexto en Pedro que me encanta, que es la idea de que Jesús es la piedra y la piedra que fue rechazada, pero que sobre él se construyó todo. Y es por eso que me ujú, gusta mucho esa idea de entender que Cristo es la piedra, ¿no? ujú, Y eso podemos incluso conectar con todo el tema de que cuando Jesús mismo dice a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, sí, porque sí. coincidentemente Pedro habla tanto de que Jesús es la piedra y Ajá, que y fue la piedra que fue rechazada y citan, ¿no?, los versículos incluso del Antiguo Testamento. Pedro tenía un buen conocimiento judío, ¿no? Como un judío de pura cepa, de las tradiciones judías. ¿Y por qué estoy mencionando eso de la piedra? Porque él va a decir, y ustedes son piedras vivas. Esa idea de piedras vivas es genial en sí mismo, amén, sí. porque es como que somos pequeñas reproducciones, vamos a decir, Ujú, pequeñas esencias de Jesús, y vamos pareciendo a él en esa identificación de piedritas ahí. Y la idea, yo vengo antes de estudiar Biblia y teología, yo vengo de la parte de construcción civil, ¿no? ujú, Entonces, la idea de la edificación como tal siempre me atrajo mucho, me interesó mucho y es bien bonito como Pedro construye esa idea de que nosotros somos edificados por ujú, Dios. Y eso es bien bonito para nuestros días de hoy, ¿no? Trabajar esa idea de que Dios constantemente está obrando en nosotros, está edificándonos a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la intimidad que tengamos con Él también, de la relación. Pero creo que uno de los temas, si tengo que resaltar un tema de pertinencia para hoy, es todo el ánimo que Pedro trata de brindar a ujú. los creyentes para tiempos difíciles, de que Amén. Jesús es la esperanza, de que vale la pena ser fiel, que vale la pena mantener una vida de santidad a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, porque aunque el contexto que nosotros vivimos es bien diferente, no nos tocó tiempos fáciles tampoco, ¿no? Creo que a nadie le toca. Así es. Cada época tiene sus propios desafíos y nosotros también pasamos por muchas dificultades, por muchos desafíos, y creo que la carta de Pedro es como una inyección de ánimo, así, de Amén. fe para decir, vale la pena ser santos aún en medio de las dificultades, las luchas de esta vida, los problemas y las situaciones difíciles que pasamos no son más grandes que nuestro Dios, que el poder de nuestro Dios. Entonces, nos ayuda a vivir de manera resiliente, de manera Ujú, valiente frente a esa existencia con todos sus desafíos. Así que motivamos a cada uno de nuestros oyentes, que no sé qué es lo que ustedes están pasando, cuáles ujú. son las dificultades que ustedes están pasando hoy, pero que puedan encontrar ese refugio, esta esperanza, este ánimo y todo lo que necesiten a Amén. través de la palabra, Ujú, porque ella está ahí para brindarnos. Y para finalizar, solo animar a nuestros oyentes, nuestra audiencia, nuestra familia aquí del Proyecto Evangelio, que siempre hagan esta lectura detenida y ujú. completa de Primera de Pedro desde la versión TCB. Es una versión muy clara, muy directa. Las notas explicativas al pie de página nos amplía así de manera bien Así es. fuerte conocimiento
del griego, del contexto, de los términos del mensaje. Así que lean a Primera de Pedro. Tenemos algunos programas de Biblia comentada, incluso de Primera de Pedro. Es Así más, es. si tienen dudas sobre Primera de Pedro, dejen aquí los comentarios de este TCBcast y podemos responderlo incluso en el programa de la Biblia TCB comentada. Amén. Y como mencionaba Olga al inicio, comparte eso con otras personas. Incluso yo te animo a que tomes el texto de la TCB, si tienes tu TCB en físico, chévere, si no, en nuestra página pueden seguir Claro. descargando totalmente gratis. eh, Tomen el texto y va escuchando a la par con el audiobook que salió de Primera de Pedro. Es una experiencia, yo la hice, es una experiencia increíble. Me puse mis audífonos, abrí el texto y fui escuchando incluso la voz, nuestro Pedro de chileno. La queremos agradecer también al hermano que nos ayudó con haciendo esa voz de Pedro, ¿no? El audiobook de Pedro aquí. Y estamos listos al final de este mes sale Segunda de Pedro, así que nos Amén. volvemos a ver en nuestro próximo podcast en nuestro próximo TCBcast para hablar en cambio de la Segunda de Pedro, de cuáles son las similitudes, las diferencias, y ahí seguimos hablando de este mensaje tan poderoso que fue el mensaje, Amén. el texto petrino nos deja ahí como legado en las escrituras sagradas. Que Dios les Amén. bendiga mucho, que sigan leyendo la palabra de Dios, que Amén. le siga ministrando siempre. Deje su me gusta, comparte y acompáñenos aquí en todos los programas y productos que Amén. tenemos para ustedes desde el Proyecto Evangelio. Bendiciones. Amén. Bendiciones.